Tipo de bonanza económica, además de eso de que el gobierno comienza a tener una relación prácticamente con un pacto con la iniciativa privada, con el COSEP, y entonces pues ya los que antes eran sus enemigos se volvieron sus amigos, había oportunidad para todo el mundo, y ellos, el mismo gobierno de Ortega Murillo, se comienzan a convertir en los potentados de Nicaragua y comienzan a hacerse cargo de todo lo que es asunto de medios de comunicación. Compran radios, confiscan otra, el Estado tiene la suya, pero que es lo mismo, una cantidad de estaciones de televisión, comienzan a comprar conciencias en los diputados adversos, y total que se comienzan a desaparecer la autonomía de los otros poderes del Estado, como son el poder judicial, el poder electoral, y todo esto venía siendo motivado porque la gente decía, bueno, pero después de todo hay paz, hay tranquilidad. La policía se jactaba, y es verdad, de decir que éramos el país más seguro de Centroamérica, el segundo a nivel latinoamericano. Y es verdad, yo en diferentes oportunidades viajé a Nicaragua en misiones comerciales con empresarios, y a mí me decían, Tito, qué barbaridad, qué maravilla, aquí ustedes tienen una paz y una tranquilidad que es envidiable. Si estuviéramos en otros países, incluso aquí nomás en Centroamérica, uno no puede andar tan de noche o sin escolta en las madrugadas, en El Salvador, por ejemplo, o en Guatemala, en Honduras. Y en Nicaragua, felizmente, hasta trasnochando, pues la gente, el índice de criminalidad muy reducido, nada de maras, nada de pandillas, o sea, easy, lindo el país, tranquilo el país. Una de las cosas que se jactaba también eran de que estaban bien organizados en barrios. Yo recuerdo que en más de una oportunidad escuché a Minta Granera, la que hasta hace poco, y ahora no sé porque no se ha sabido nada de ella, era la directora de la policía. Ella decía, y incluso daba conferencias a los otros países, de cómo la policía de Nicaragua había mantenía este control y este orden. Y es de que estaban organizados en los CPC, CDS, no sé cómo le llaman, de cada barrio. Y que entonces en, en esas organizaciones, que por supuesto son sandinistas, pues cada uno de ellos es como un oreja, como se le llamaba en la época de Somoza. Y entonces ahí, si en el barrio se veía que uno de los vecinos comenzaba a tener una moto nueva, un carro nuevo, y eran gente que no tenía ninguna fuente de ingresos conocida, entonces ya se sospechaba que en esos días había habido un robo en tal parte, y entonces ya lo investigaban, y efectivamente salían de que esta gente era lo que lo había hecho. De hecho, eh, es bien conocido de que yo recuerdo que yo tengo amigos abogados que me decían a mí, Tito, si hay algo que en realidad en Nicaragua no podemos descartar, es lo eficaz que es la Policía Nacional a la hora de hacer investigaciones. Definitivamente, cuando ellos querían, definitivamente que ellos tenían ese control, como también cuando se quería hacer lo de la vista gorda, pues, o sea, eh, eso es lo que sucede cuando tiene un buen prestigio una organización. Obviamente, si sos tan bueno para encontrar a los culpables de ciertos delitos que te interesan, pues
es obvio que también cuando no los encontrás y que están a la vista, es obvio que tenés que ver tú, tienes que tener algo ahí tú de participación para que esto suceda. Bueno, básicamente ese es el panorama hasta que llega abril del 2018. ¿Qué es lo que pasa en abril del 2018? Ok, resulta que, bueno, quiero hacer un poquito más atrás, porque otras cosas que vinieron aquí a hacer un poquito de efervescencia a nivel de pueblo, ¿verdad? Así como se quema el acerrín por debajo, es que hace 5 años, entre las grandes maravillas y los grandes megaproyectos, así como el de la refinería, que iba a costar 5.000 millones de dólares, y que llegó Hugo Chávez y que puso la primera piedra y hasta ahí llegó, así como la represa que iba a haber también de 2.000 y pico millones de dólares. Todo esto era bien interesante, que estos proyectos venían cada vez que venían elecciones. Entonces, con toda aquella propaganda que tenían acceso al gobierno, como les digo, de radio, de televisores, de, 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 de programas de usuraceros que te regalaban una hoja de zinc, que te regalaban un chanchito, que te regalaban una cosa así. Entonces, con todo eso, cada vez que venían elecciones se inventaban un nuevo proyecto así, megaproyecto. Y entonces vino, hace 5 años, un megaproyecto en el cual se le concedía a un chino ahí que apareció con un background bien raro, pero se le concedió la construcción del Gran Canal de Nicaragua, en el cual al principio habían dicho que iba a ser una inversión como de 40.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares, y al final se estaba hablando de una inversión de aproximadamente 50.000 millones de dólares. ¿Ok? Y a esa hora, en la propaganda que se hacía, bueno, como el cuento aquel de que no se había matado el venado y ya se estaba repartiendo la carne, que iba a dar trabajo para no sé cuántos miles de personas, que iban a hacer unos trabajos de calidad, que es más, las universidades iban a dedicarse a producir una cantidad de ingenieros y arquitectos y cosas de esas, porque lo que venía era impresionante, y que después de cierto tiempo iba a estar generando un ingreso ese negocio, para poder pasar esos grandes cargamentos de buques y todo eso, le iba a estar generando a Nicaragua un ingreso como de 10.000 millones de dólares anuales. ¡Wow! Era la maravilla, pues. El gobierno invirtió cualquier cantidad de plata. Yo estuve aquí incluso en unas reuniones con este señor Talavera, y bueno, y todo lo que hicieron, las láminas y los videos que hacían. ¡Wow! Ya uno creía que ya estaba gozando, y que nuestro estándar de vida se iba a elevar, que íbamos a estar mejor que incluso Panamá, y todo el mundo feliz y contento, y pusieron incluso, creo que la primera piedra, y que dijeron que en 5 años eso ya iba a estar en correcto. Sin embargo, también existía en ese momento el gran problema de que para hacer ese trabajito del Gran Canal tenía que hacerse no solamente una cantidad exhaustiva de lo que significaba el deterioro del medio ambiente, y por dónde lo iban a hacer, y cuál es el lugar más adecuado y todo eso, sino que la expropiación
a una cantidad de miles de campesinos que tenían sus propiedades de ancestrales ahí. Y entonces surge un movimiento campesino en contra de esa ley que le concede a este chino, bueno, como carta blanca, pues, para que pudieran hacer lo que quisieran en Nicaragua para llevar acometido ese gran proyecto. Y comienzan las charlas, las marchas de los campesinos en protesta. Al principio eran unos cuantos, 20, 30, salen ahí una líder, Francisca Ramírez y otros tantos, y así van creciendo. Al final se hicieron como 95, 96 marchas, nadie le paraba bola, las reprimían, y como eran por allá los campesinos, pues bueno, pues no es conmigo, decían en Managua, la gente rural, urbana, decían, no, esto es allá, a los campesinos, y todo, habían sus heridos, sus muertos en cada, pero ahí era por allá. Así es de que, pero ya existía ese movimiento de 5 años de estar en protesta. Llega el momento de abril de este año 2018 y resulta que comienza a haber un incendio en una zona protegida que le llaman el Indio Maíz en Nicaragua. Es una zona protegida ambientalmente y resulta que el gobierno, por no sé la razón realmente, no sé si fue por no alarmar a la población, por no hacerse responsable, por no estar preparado, por no darle importancia, por cualquier razón que haya sido, resulta que no toma acción y comienzan a elevarse el número de hectáreas que se comienzan a quemar. Y al principio eran 100 hectáreas, 200 hectáreas, 500 hectáreas, pasan los días y no se hace nada. Al final llegan a ser, creo que fueron superior a 5.000 hectáreas de bosques vírgenes que se estaban perdiendo. ¿Qué pasó con eso? Resulta de que dentro de las universidades agrarias habían muchos jóvenes universitarios que provenían precisamente de esas zonas, hijos de campesinos, y comienzan a protestar porque pues, el gobierno no hace nada respecto a eso, y ahí comienzan a venir una represión contra estudiantes. Comienzan a venir represiones, pero le mandan ahí a los antimotines o a las turbas sandinistas, a la juventud sandinista, y los logran medio calmar, como ya lo habían hecho en otras protestas anteriores. Así es de que los estudiantes nuevamente se quedan ahí, pero no se quedan tan así, sino que están ahí, y el incendio se logra aplacar, pero fue básicamente más que por intervención del gobierno, se logra aplacar porque justamente en esa área de ahí es una zona donde llueve mucho, y pues la maravilla de Dios y todo eso ayudó para que se calmaran los incendios. El gobierno no quiso aceptar ayuda de bomberos que se habían ofrecido de parte de Costa Rica, porque eran una zona cercana a Costa Rica. Pero el estudiantado y toda esta gente de los campesinos quedan molestos porque lo que los estudiantes hubieran esperado de un gobierno solidario, cristiano, es de que en lugar de reprimirlo, le hubieran facilitado, ok, hay una emergencia nacional, bueno señora, aquí están tantas palas mecánicas, aquí están pico y pala, aquí está transporte, vamos,
vamos a echarla toda, vamos a solucionar ese problema. Aceptemos la ayuda de quien quiera ayudarnos para que logremos aplacar ese incendio. Pero como les digo, en lugar de eso, más bien fue una represión que existió, y golpe, y esto y el otro. Y eso fue, ya el estudiantado queda golpeado y queda ahí como inerte un ratito. Resulta, sin embargo, de que días después, una semana después, se comienza a elevar la temperatura con el asunto de las contribuciones al Seguro Social, al Instituto Nicaragüense de Seguro Social. Como les digo, ya anteriormente, Nicaragua, el Seguro Social ya había tenido 2 o 3 años antes una situación de crisis también, donde el Fondo Monetario Internacional les había dicho, miren, tienen que corregir eso, tienen que componer eso, porque así como van, esto no va a funcionar y el Seguro Social va a tener serios problemas de eficiencia, ¿ves? Así que el Fondo Monetario Internacional, allá nomás, hace como 3 años, les dio ciertas recomendaciones para seguir. En aquel entonces, el gobierno, junto con la iniciativa privada del COSEP, tomaron ciertas medidas en la cual los empresarios, el contribuyente en general y todo eso, decidieron pues hacer unos incrementos de aportaciones para que el Seguro Social pudiera tener un poquito de chance mientras se veían qué otras opciones se podían tomar, y supuestamente ya con esos cambios iban a tener una estabilidad hasta el año 2033. Pero entre las cosas que se recomendaron es de que tenían que tener un poco más de control en cuanto a la administración del Seguro Social. ¿Por qué? Y aquí vienen otra vez los datos que le di hace un rato. Cuando Enrique Bolaños, el presidente Enrique Bolaños, hace entrega del poder en el 2007, entrega con un superávit de 1.300 millones de Córdoba al gobierno de Daniel Ortega. Y ahorita estaba un déficit de 4.000 millones de dólares. O sea, más de 1.300 millones de Córdoba se habían desaparecido desde el 2007 al 2018. En 11 años se desaparecieron 5.300 millones de Córdoba. Y comenzaron a verse de que los empleados que tenía el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en la época de Bolaños, creo que no superaban los 2.200. O sea, 2.200 empleados eran los que se encargaban de mantener al Seguro Social trabajando, pues, dando servicio en lo que se necesitaba. Y ahorita, en el 2018, dicen que los empleados superaban a los 4.500. O sea, más de 2.000 empleados más que cuando estaba la administración de Bolaños. Yo nunca estuve ahí, nunca fui, pero sí he visto testimonios de gente que dice que llegan cuando van a hacer algún trámite del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y dice que uno llega y la persona que te recibe te dice, espéreme, déjeme decirle a mi supervisor. Después llega el supervisor y ya te atiende y te dice, oh sí, entonces déjeme decirle
a mi supervisor, y así van y pasan como 3, 4 supervisores hasta que te llegan a la persona con la que verdaderamente deberías de hablar. Entonces son 4 o 5 empleados solamente en una ventanilla, por decir algo, pues, de que están totalmente haciendo nada. Ya no digamos los fantasmas que ni siquiera aparecen, ni siquiera llegan a... Es la caja chica del gobierno. Cuando el gobierno quiere quedar bien con sus empleados o algún diputado de ellos, nada más te dicen, mira, para hacerte el volado, para financiarte una beca, lo que sea, te vamos a poner en la planilla del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y por otro lado, esa es la institución gubernamental que tiene mejor pagados sus empleados. Y aparte de eso, en Nicaragua existe una ley que esa la dejó Somoza del 13º mes que se paga. Eso es que en diciembre de cada año los empleados reciben no solamente su sueldo de diciembre, sino que un mes adicional. Y eso es a nivel de todo, de empresa privada y del gobierno. Pero solamente el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, además del 13º mes, se recibe el 14º mes. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si están en déficit y todavía se dan el lujo de pagarse un 14º mes? Y no es cualquier bitocada la que se recibe, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, nuevamente, el Fondo Monetario Internacional les dice alerta porque si ustedes no hacen algo ahorita mismo, esto colapsa y esto fracasa y esto va en bancarrota el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Así que tienen que hacer algo. Entonces ellos, muy inteligentemente, vienen, quieren arreglar la situación, llaman otra vez a la iniciativa privada, al COSEP, entran en diálogo y les hacen una propuesta que el COSEP no la acepta porque, como les digo, 3 años antes ya habían aceptado un incremento, no solamente para los empresarios, sino para el público, el trabajador en general. Y entonces, pero ellos, el gobierno, bueno, porque además el COSEP dice, bueno, espérate, hace 3 años hicimos un cambio que dijeron que iban a ser suficiente para hasta el año 2033, pero ustedes no han hecho ningún cambio de lo que también se recomendó, que era que la manera de la administración pudieran haber cambios administrativos, que se bajaran los sueldos, que se despidiera a toda esa cantidad de trabajadores fantasmas, que se redujeran los viáticos de los ejecutivos, que se redujera eso del 14º mes. O sea, pero no, ellos querían nada más hacer los cambios de contribución sin hacer y sin dar ninguna explicación, que era lo peor, pues, no tener que estar dando la explicación. Pero yo creo que todos, eso era una cosa elemental, que la población en general quería saber, que por qué habíamos llegado a ese extremo. Pero entonces la historia es de que no hacen ningún cambio en la administración, no encuentran ningún culpable de nada. Porque por otro lado también se ha filtrado y se sabe de que el seguro social es muy normal, eso es en todas estas instituciones. Ellos están tienen la libertad de hacer inversiones para que este dinero, que es de los contribuyentes,
tengan opciones de tener más ganancias. Eso es en una administración que no sea corrupta. O sea, ¿qué mejor que tener ahí una cantidad de millones de dólares o de córdobas para poderlo utilizar en buenas inversiones, que el mismo gobierno sabe cuáles son las buenas inversiones porque ellos saben los proyectos que vienen, ellos saben dónde es que va a surgir algún conglomerado de buenas inversiones a nivel internacional que ellos mismos están promocionando. Pero resulta que en lugar de facilitar dinero o hacer inversiones positivas, más bien se comienzan a dar cuenta que le pasan, aprueban préstamos para compañías prácticamente fantasmas. Creo que por ahí la última cosa que habían facilitado era una empresa que tenía 3 o 4 meses de haber sido fundada. O sea, ¿cómo se le ocurre a una institución que está administrando un dinero que no es de ellos facilitar, no sé, 10, 12, 8 millones de dólares para un proyecto en el cual la empresa que está solicitando tiene escasos 3 meses de estar fundada? No hay historia de pago, no hay historia de posibilidades de recuperación, no hay nada. Y efectivamente pasa. ¿Qué pasa? Que se le da la plata y esta plata se hace el parapeto que se invierte y al final son inversiones de que se la devuelven después del Seguro Social. Le dicen, ¿sabes qué? No pudimos, la paseamos, perdimos, aquí está, aquí te lo devuelvo. Y aquel Instituto de Seguridad Social se queda con que, ¿y ahora qué hago con este edificio? Si este no era mi patín, pues este no era mi negocio. Y así como eso, le estoy hablando de cualquier cantidad de anomalías. Entonces, a la hora que quieren persuadir al COSEP y a los empresarios de que tienen que amarrarse más los pantalones y hay que contribuir más, y comienzan a imponerle un impuesto adicional, no solamente, y aquí viene lo grave. En primer lugar, lo grave es que no dan ninguna explicación ni tienen ningún tipo de plan para reducir los gastos del Seguro Social. Nada. No dan explicación. Número 2, aumento de la contribución de las empresas. Número 3, aumento de contribución de los empleados. Número 4, que es lo más grave, que ahí fue donde vino el boom, es que a los pensionados, a los abuelitos que ya están recibiendo el beneficio, que no crean que es una gran cosa, si los beneficios en Nicaragua es una tontería, pues, pero cualquier cosa que sean para un jubilado, pues qué bueno, ¿no? Pero aparte que son beneficios